Que Javerim, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en vuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en Skype con un musafir muy especial que se topa en Estambul. Michael, ¿qué Javer? Muy bueno, ¿tú cómo estás? Perfecto. Si estaba mejor, no era bueno, como dice mi amigo Eliezer. Estarás muy ocupado porque no hay ni letra ni teléfono. ¿Cuál te afectó a ti? ¿Cuál tienes tú que no estás un teléfono habiendo, demandando el cómo estás, cómo no estás? Cuéntame. Todo bueno aquí en New York. Ya principiamos el curso académico y dunque todo muy bueno. Y para principiar, te quería demandar, ¿cómo te empezaste el ladino? ¿Cuál es tu reporte con la lengua? Mi familia vino aquí en español, aquí decimos Estambul en turco. Vinimos de cuando salimos de España, 1492. Mi familia vino aquí y de los libros que me di una cosa muy interesante, puede ser que ni tú lo sabes. Hoy dicen que más o menos 20 millones de gente viven en Estambul, que después se ve la segunda ciudad en el mundo después de México City. Muy grande. Ama, yo me di en un lugar que cuando mis padres vinieron a España, a Estambul, ¿sabes cuántas personas vivían en Estambul? No te vas a creer. ¿Cuántas? En la calleja mía hay más gente, 30.000. 30.000 solamente. Wow. Y en España habían 4 millones de gente, que hoy se hicieron 40, 50 millones. Muy interesante. En casa hablamos siempre español, ladino español, y más mucho de mi casa, en el vecindado, los vecinos, los más allegados, no hablaban ni turco, porque mismo que quedaron 300, 400 años en Estambul, lo más en sus casicas hablaban español y de ellos yo tengo una cabeza muy buena para lenguas y me enamoro y es lo que hablo. Hay muy poca gente en el mundo, creo, que hablan ladino, que saben de adentro y de afuera el ladino como a mí. Es verdad. Ya puede ser que hay mucha gente que son sefaradim, jalis, ama que solamente se acodran de unos poquiticos verbos aquí y allí, ama que no pueden hablar todo el tiempo. Sí. ¿Y qué otras lenguas hablas en esta parte del Yo ladino? hablo inglés, perfect English, español, hablo español también. Français, je parle très bien français. Más cuál hablo? Ah, Turco, hebreo perfecto y posso parlare italiano. Buonasera, ciao, come va? el Bueno, italiano puoi parlare, ok. ¿Y de qué te place tanto Istambul? Vi que hiciste muchos videos con mi querida Istambul y que moras cerca del Bósforo. ¿De qué te place tanto esta ciudad? uno que no vivo cerca, vivo en el Bósforo. Ujú, Eh, es una maravilla, sabes que imagínate que a la derecha, muy lejos de aquí, es la Grecia, a la izquierda ujú, la Mar Negra, la Rusia. Y ujú. entre el día es muy romántico, en la primavera y en verano pasan vaporicos, modos y modos de vapores, grandes, chicos. A las noches me enamoro, ni me quejo, porque lo más de los vaporicos turísticos, estás en tu casa y pasa uno con música, el otro bailando y músicas y tanta vida, es lleno de vida, no me quejo. Ahora, y al tiempo, bailaban y cantaban finales de mañana, pero la gente quiere dormir para irse al laboro. Ahora a las 1 de mañana se escapa todo, cale la música que se... Mira, te contaré muy corto porque una vida no se puede contar ni en 10 días.
Yo nací en Estambul, soy de Estambul, mi familia del 15 siglo fin ahora, siempre aquí tengo primos, dos, tres primos, que nunca salieron de la Turquía, siempre vivieron aquí, hay más de 500 años, siempre. Wow. Y yo, cuando era criatura,